Resulta que dice John Keel que durante la Segunda Guerra Mundial se fabricaron explosivos de muy alto poder en Point Pleasant. Te hablaba del Mothman. A 11 kilómetros del pueblo, 11 kilómetros, un kilómetro son 10 cuadras, 110 cuadras apenas del pueblo, parte de las 1000 hectáreas de la McClintic Wildlife Station, una reserva natural y santuario de aves, en ese momento fueron destruidos, sobacados, una parte, porque se cavaron miles de túneles subterráneos que conectaban construcciones y fábricas perfectamente camufladas. 100 iglúes se encuentran desparramados entre los campos y los bosques. Domos enormes de concreto con pesadas puertas metálicas, donde se almacenaban aquellos explosivos que ya habían sido fabricados, repito, para la Segunda Guerra Mundial. Esos explosivos que tenían ese terrible fin de participar de una de las guerras más cruentas, si no la más cruenta y terrible de la historia. Bueno, estos domos fueron con el tiempo cubiertos por tierra, por hierbas, de manera que si uno lo ve desde el aire, toda el área tiene una apariencia bastante pastoral y pacífica. De hecho, ya en ese momento la tenía. La idea era camuflarlos, de manera que absolutamente nadie, ningún espía pudiese encontrar esas fábricas. Unos cuantos caminos aledaños y bastante venidos a menos conectaban con uno de los centros neurálgicos de producción de armamento de Estados Unidos. De hecho, los edificios que estaban por allí, entre los árboles, no terminaban de sugerir la actividad que se desarrollaba bajo tierra. Es interesante notar esto. Bajo tierra, Point Pleasant, las historias del Mothman y la Segunda Guerra Mundial. Se veía como lo que se suponía que era, un refugio para aves y fauna, todo tipo de animales del río Ohio. Tras la guerra, familia señalera, la mayoría de los explosivos fueron trasladados a otros lugares. Las fábricas fueron desmanteladas. Las entradas y salidas de los túneles fueron selladas con unas losas de concreto. Y toda esa actividad que reunía a cientos de personas por día cesó. Algunos de esos iglúes, esas construcciones en forma de domo, fueron cedidos al gobierno del estado de Mason para que los utilicen como depósitos, para almacenar allí cosas, en definitiva. Para el año 67, cuando Keel, en realidad, para unos 10 años más tarde, cuando Keel escribe al fin este libro, todavía estaban vacíos. O sea, nunca los utilizaron. Otros de estos domos fueron vendidos a las empresas Trojan US Powder Company y LFC Chemical Company. Y otros fueron arrendados a corporaciones de la zona, pero se notaba una reticencia para utilizarlos. Claro, personalmente no puedo
culpar a nadie por esa reticencia. No puedo echarles la culpa por no querer estar allí. Las cosas que sucedían en ese lugar, ya un poco desde la época de las construcciones de esos edificios, ya un poco desde la época de la producción de las primeras bombas, se hablaba de eventos bastante particulares. El pasar de los años terminó por lavar ese camuflaje de tierra y pasto, y para el momento en el que sucedieron estas cosas en Point Pleasant, algunos de esos iglúes, de esos domos, sí se veían blancos allí en el paisaje. Hilera tras hilera de montículos blancos entre los que corrían los ciervos y los conejos, narraba aquí. Los viejos edificios de la fábrica estaban en ruinas. La gran planta generadora cercana a la entrada del área todavía estaba en pie con sus calderas oxidadas, las ventanas sin cristales y los suelos inundados, mientras el viento zarandeaba las pasarelas altas de acero y las palomas anidaban entre sus vigas. Una escena perfectamente plantable en cualquier capítulo de Twin Peaks. Los adolescentes de la zona, que siempre los hay, ¿no? Por suerte, si no nos extinguiríamos, usaban los caminos abandonados, esos caminos que ya estaban maltrechos en la época de la guerra, para hacer algo que suelen hacer los adolescentes cuando tienen un auto a mano: correr picadas. Y más allá, donde el bosque se hace bastante más espeso, los amantes estacionan abrigados por las sombras profundas durante el verano. Algunos dirán Villa Cariño, pero con el Mothman en el medio. El área del TNT, así se le llama, ha presenciado muchas actividades biológicas particulares, reproductivas y no tan particulares también. Pero nunca tuvo fama de ser un lugar embrujado, dice John Keel. La policía local en aquella época recorría la zona todas las noches, toda la noche, enfocando sus luces ocasionalmente sobre algún automóvil a oscuras que probablemente se estaría zarandeando. Todas las personas que se criaron cerca de allí conocen el lugar muy bien, como la palma de la mano. Y de hecho varios clubes deportivos han instalado blancos de arquería y áreas de picnic para ser utilizados durante el día, ¿no? Hay toda una vida nocturna y otra vida diaria, de donde viene la luz. Pero resulta que a las 11:30 de la noche del 15 de noviembre de 1966, el año anterior al desastre del puente de Point Pleasant, dos parejas jóvenes de justamente Point Pleasant, el señor y la señora Scarberry y el señor y la señora Mallet, iban cruzando el área del TNT a bordo de un Chevy modelo 57. Estaban buscando algunos amigos, pero parecía que nadie había salido aquella noche. Todos los caminos serpenteantes y abandonados estaban desiertos. Las pocas casas que había entre los iglúes
entre los domos. De hecho, estaban a oscuras. Yo pienso, hay que tener ganas de meterse en esa zona y dar vueltas con ese panorama. Pero resulta que Roger Scarberry, por entonces un joven de 18 años, rubio y de buen físico, iba al volante. Recorrieron con muy poca suerte el circuito de caminos alrededor de los iglúes y regresaron hasta la vieja planta generadora de energía que estaba justamente en la entrada del predio. Mientras estacionaban al costado de esa planta, Linda Scarberry gritó, un grito sofocado. Todos de pronto miraron hacia donde Linda estaba mirando para ver por qué había gritado. Entonces vieron dos ojos circulares, rojos y brillantes. Y dicho sea de paso, no estaban encandilando animal alguno con las luces del auto, porque eso estaba hacia un costado. Según los detalles que los testigos luego dieron a la policía, tendrían unos 5 centímetros de diámetro y estarían separados unos 15 centímetros entre sí, más o menos. Esa fue la descripción que dieron. ¿Qué es eso?, exclamó desde el asiento trasero Mary Mallet, una morocha que según John Keel era increíblemente atractiva. Esas luces rojas se alejaron del edificio y los 4 jóvenes, atónitos, pudieron ver que se trataba de un animal enorme. John Keel los entrevistó. Roger dijo que tenía forma humana, solo que más grande. Mediría unos 2 metros, 2 metros 10 de altura y tenía alas en la espalda. Pero fueron esos ojos los que nos llamaron la atención, ¿no? Sí, seguramente. Yo me encuentro con un tipo de 2 metros de altura y alas en la espalda y no me van a llamar la atención por más que no tenga ojos rojos. Bueno, resulta que fueron los ojos seguramente los que les provocaron pánico. Linda dijo, tenía los ojos grandes como las luces traseras de un automóvil. Roger continuó, agregando que eran hipnóticos. Durante 1 minuto simplemente nos quedamos allí mirándolos. No podía quitarles la vista de encima. La criatura era grisácea y caminaba sobre 2 patas firmes, robustas, similares a las piernas humanas. Giró lentamente y se dirigió hacia la puerta de la planta generadora que estaba entreabierta y prácticamente colgando de las bisagras por acción del paso del tiempo y el óxido. Steve pegó un grito. Salgamos de aquí. Roger, que estaba al mando del coche, pisó el acelerador, cruzaron los portones y tomaron el camino de salida hacia la ruta 62. De repente volvieron a ver aquella cosa o a otra similar, de pie sobre una loma al costado del camino. Cuando pasaron a su lado, la criatura desplegó sus alas, similares a las de un murciélago, y levantó vuelo de manera vertical. «Dios mío, nos está siguiendo», exclamó la pareja que venía en el asiento trasero. Roger siguió por esa ruta 62, por momentos zigzagueando del temor y prácticamente poniendo el auto en 2 ruedas.
Íbamos a casi 160 kilómetros por hora, dijo Roger, recordemos la época, año 66. Y ese pájaro iba a la par nuestra, ni siquiera batía sus alas. Pude escuchar que emitía un sonido, añadió la señorita Mallet. Era como el chillido de una rata. Nos siguió hasta los límites de la ciudad, continuó Roger, explicando la historia. Y un dato extraño, alguno más. Cuando íbamos, vimos un perro muerto allí al costado de la ruta, un perro grande. Pero cuando volvíamos, unos minutos más tarde, ese perro había desaparecido. ¿Habrá sido la cena de algún Mothman? Aterrorizados, con aquellos ojos rojos todavía fijos en la mente, fueron directamente al Palacio de Justicia del Condado de Mason e ingresaron a la oficina del sheriff. Y espetaron su historia al segundo a cargo. Un señor de nombre Millard Halstead. Halstead le dijo a John Keel posteriormente: conozco a estos chicos desde que nacieron. Nunca se han metido en problemas. Y esa noche estaban realmente asustados. Tomé su relato con absoluta seriedad. De hecho, Halstead tomó un patrullero y siguió el auto de Roger de regreso hacia el TNT. En las afueras del pueblo buscaron el cadáver del perro, pero es verdad que había desaparecido. Ahora teníamos la confirmación de la policía. En la planta generadora no hallaron signos del espectro de ojos rojos y Halstead encendió el radiotransmisor de la patrulla para intentar comunicarse con sus compañeros, pero una señal muy ruidosa brotó del parlante, ahogando la voz del receptor en Point Pleasant, algo que a partir de ese momento se repetiría en muchas ocasiones en esa zona, y sobre todo con las radios UHF y con los teléfonos fijos de la zona de Point Pleasant, de la gente de la zona de Point Pleasant. Lo más interesante de todo esto es algo que Carlos Alberto Yurchuk ha escuchado y que yo también escuché, con la diferencia de que sucedió a través de una comunicación telefónica. Tanto Carlos como yo en algún momento hemos recibido una llamada telefónica con un audio de una persona que hablaba a una velocidad extrema y de una manera que no se le entendía nada. Resulta que lo que se escuchaba a través de ese radio policial era un torrente de palabras ininteligibles, como una grabación pasada a alta velocidad y de un sonido muy metálico. Halstead, que era un policía experimentado, se sintió desconcertado, por no decir que tuvo miedo, pero decidió guardar silencio para no asustar más a los jóvenes. Apagó el radio rápidamente y se puso a observar la oscuridad, y lo entiendo, con cierta incomodidad. No tenía muchas ganas de ingresar al viejo edificio de la planta de electricidad, y se lo reconoció a John Keel. Sin embargo, estaba convencido de que algo muy extraño allí acababa de suceder. Al día siguiente, el sheriff, su directo superior, de nombre George Johnson, convocó una conferencia de prensa. Los reporteros locales entrevistaron a los 4 testigos.
La señora Mary Hire, una amiga muy cercana de John Hill, envió la noticia por cable a las agencias de la zona y aquella noche el pájaro extraño de ojos rojos fue el tópico principal en la sobremesa de todos los hogares a lo largo del valle del río Ohio. Algún editor anónimo le dio un nombre tomado de un personaje de los cómics de Batman, que por entonces protagonizaba una serie televisiva bastante popular. Digamos en pocas palabras, que bautizó a la criatura como el Mothman, el hombre polilla, y con este evento comenzó la leyenda. Fabio Serpa, en su libro Los verdaderos hombres de negro, que es este que tengo aquí le están viendo a Serpa allí al costadito, reúne una buena cantidad de casos aducidos a hombres de negro. Claro que los hombres de negro bien podrían ser agentes de la CIA, podrían ser agentes, ¿por qué no?, del FBI. Hemos visto algún capítulo de los Expedientes X donde a los mismísimos Fox Mulder y Dana Scully los confundían con hombres de negro. Al fin y al cabo iban vestidos de negro y preguntando por objetos voladores no identificados. Claro, sonaba sospechoso ya en aquellas historias y suena sospechoso aquí. Para ponernos un poco en tema, el caso de la revista Official UFO comienza con una introducción de Fabio Serpa que es bastante interesante. Él dice que de pronto un día la revista Official UFO fue asaltada por 3 hombres que vestían trajes oscuros. Y esto ya tiene un significado implícito, al menos en esta imaginería de los hombres de negro. Los directores de esta revista relatan el evento de la siguiente manera. Al igual que mucha gente, nosotros tampoco creíamos en aquellas historias escalofriantes que se comentaban por allí acerca de organizaciones secretas que no obedecen a ningún gobierno conocido y cuyas intenciones suelen ser destructivas. Hasta el momento creíamos que la gente suele echar a volar su imaginación y crear personajes cuya realidad es nula, pues son producto de la fantasía. Pero algo nos ocurrió, a nosotros. Aquellos a quienes llaman hombres de negro nos visitaron personalmente y robaron nuestro archivo secreto. Fue entonces cuando realmente comenzamos a creer en todas aquellas extrañas historias que circulan en diferentes lugares del planeta. Eran las 6 de la tarde, lo recuerdo perfecto, las 6 de la tarde. Nuestras oficinas ya estaban cerradas y la gente se había retirado. Toda la gente que trabajaba tanto en la redacción como en maestranza, a excepción del editor, Jeff Goodman, quien se había quedado trabajando hasta tarde en un proyecto especial, y yo también me encontraba por allí. Me alerté cuando sonó el teléfono. Desde el otro lado de la línea, un hombre, luego me dijo Goodman, habló con voz profunda y decía: por su seguridad personal, le hago una advertencia. No indague demasiado a fondo en lo que usted denomina fenómeno ovni. Usted, evidentemente, desconoce la profundidad y la seriedad de lo que investiga. El precio que puede llegar a pagar por sus indiscreciones dentro de este campo es mucho más tremendo de lo que imagina.
En ese momento se escuchó, según la historia, el clic del corte del teléfono. Teléfono analógico, clásico. Goodman pensó, y ahora tomamos las declaraciones de él, que era una patraña más. Una además de todas las que llegan a nuestra redacción. Fui escéptico, no creí en esta amenaza. Actualmente puedo decir que ser demasiado escéptico puede resultar muy peligroso. Pero claro, estamos hablando de épocas convulsas en los Estados Unidos, estamos hablando de los años 70, estamos hablando del tema de los ovnis, estamos hablando de situaciones que, sin dudas, si uno no le prestaba atención, podían llegar a prender fuego alrededor de las personas, un fuego que no muy virulento, sí consumía al menos desde la paranoia, desde la persecución. A partir de aquella llamada, comenzaron una serie de acontecimientos que pusieron a prueba el sistema nervioso del grupo de trabajo. Es lo que afirma Goodman. Todos notamos ligeros cambios en la redacción. Los teléfonos sonaban sin que nadie respondiera al levantar el auricular. De pronto emitían sonidos extraños, secos, sordos, sin motivo aparente. El tono de marcar a veces cambiaba por un molesto zumbido. Pensamos que habríamos sido intervenidos. Nuestro director asociado, Charles Cowley, dijo que había reparado durante varios días consecutivos en un automóvil sedán color negro, estacionado frente a su residencia en Long Island. Tras 2 semanas de este silencioso estacionamiento, el coche había desaparecido misteriosamente. A su vez, el mismo, o por lo menos un coche muy parecido, había sido visto estacionado, pero frente a las oficinas de nuestra revista, la revista Official UFO, en New York. Cuando Cowley advirtió algo tan insólito como esto, algo así como un caso de bilocación, había aparecido el mismo auto en 2 lugares al mismo tiempo, pensó que estaría sufriendo algún ataque de paranoia debido al exceso de trabajo. Pero luego se dio cuenta de que todo lo que él no había querido hacer era enfrentarse a la realidad. Y se lo tuve que decir así, no te estás enfrentando a la realidad. La llamada telefónica había sido efectuada con la finalidad de hacernos una advertencia. Y la amenaza se estaba cumpliendo. Nosotros éramos continuamente vigilados y esa vigilancia se encontraba a cargo de personas que pertenecían a una organización muy bien equipada e informada, puesto que sabían muy bien quiénes éramos. Cada uno de los que formábamos parte del equipo de la revista Official UFO. Al mismo tiempo sabían a qué lugares llamarnos por teléfono en diferentes horarios del día o de la noche. Conocían perfectamente a qué tipo de información teníamos acceso y hasta tenían la capacidad de presentar 2 autos exactamente iguales con la misma chapa patente en 2 lugares diferentes del país al mismo tiempo. Autos clonados. Durante el transcurso de estos acontecimientos ocurrió algo interesantísimo. La sección Departamento de Arte de nuestra revista había tomado esos días justamente un nuevo asistente. De nombre Ron, su apellido era demasiado difícil para pronunciarlo o incluso para recordarlo al punto en que ninguno de nosotros lo recuerda. Ninguno de nosotros lo recuerda. Así como también ninguno de nosotros en principio notó algo extraño.
en él, en Ron. Parecía ser un buen compañero de tareas. Nada en él hacía sospechar. Era un hombre de altura mediana, delgado, pelo rubio, ojos grises, con un tono verdoso. Su voz era agradablemente profunda, casi de esas voces hipnóticas. Solo escucha el sonido de mi voz. No hablaba mucho con nadie, pero cuando lo hacía demostraba poseer una información muy completa respecto al fenómeno ovni. Claro que esto nos llamaba nuestra atención, pues todo el personal de la editorial conocía el tema, era aficionado al tema y probablemente él mismo hubiese pedido el trabajo por ser aficionado al tema. Lo que nos resultó muy pero muy extraño fue que este tal Ron tenía acceso a información secreta dentro de la editorial. Dos de los miembros del grupo de la redacción notaron en él extrañas actitudes cuando tenía que actuar de manera social y no de manera laboral. Un ejemplo. Una vez salió a almorzar con una de las secretarias de la redacción. Ella lo había invitado a él. Cuando llegó el momento de comenzar a comer, dio muestras evidentes de no saber usar los cubiertos. Los miraba, los tocaba, jugaba con ellos. Y tras analizarlo un rato, nuestra secretaria dijo que de pronto pidió un sándwich que comió con las manos. La mujer le preguntó qué le ocurría y él se limitó a mirarla sin decir absolutamente nada. Al día siguiente de este pequeño detalle que uno ni siquiera puede destacar como incidente, el editor Cowley recibió desde su despacho otro mensaje telefónico. La misma voz grave de la vez anterior. Y las palabras esta vez fueron las siguientes. Escuche con atención. Usted no se imagina cuán cerca suyo se encuentra la muerte. Se le advirtió por su propio beneficio. Usted está siendo vigilado. Todo movimiento es cuidadosamente monitorizado. Tenga cuidado, pues tiene usted en su poder unas fotografías tomadas por un fotógrafo de esa misma editorial que son extremadamente secretas. Si llega a publicarlas, usted, amigo mío, sería un suicida. A esto siguió un silencio prolongado y otra vez el corte. Otra vez ese corte seco del teléfono. Que uno hasta podría pensar que dejaban ese espacio en silencio tras las llamadas para intuir algún tipo de reacción, escuchar la respiración del hombre que acababa de ser amenazado. De más está decir que Cowley quedó estupefacto. Le temblaban las manos cuando colgó ese receptor. De hecho, no tenía idea de qué fotografías le estaban hablando. Muy pronto lo supo, uno de los fotógrafos independientes de nuestra editorial, sin proponérselo, había logrado fotografiar una extraña figura humanoide que parecía ser de aire, translúcida, transparente. Detrás de esa forma y suspendido en el aire aparecía una forma oval, plateada. La foto fue casual,
Él había ido a tomarle una fotografía a un médico psiquiatra que estaba atendiendo a una persona que decía haber tenido un encuentro cercano con seres de otro planeta y se pensaba por aquel entonces que estaba alucinando. Pero cuando llegaba a su casa, este profesional de Ohio vio lo que acabo de narrar. El fotógrafo Jack Blackie, con ese apellido y todo, lo contratamos. Fue llamado a nuestras oficinas y acudió con las fotos en cuestión. Todos vimos aquello y de inmediato las guardamos en la caja fuerte, que es donde se encuentra el archivo confidencial. Luego nos fuimos a nuestras respectivas casas, tranquilos de que nadie podría violar la seguridad de la caja fuerte. Al día siguiente nos encontramos con una gran sorpresa. 3 hombres vistiendo trajes oscuros y gafas de sol irrumpieron en la redacción y se dirigieron al despacho del editor. Le preguntaron de muy mala manera que dónde las había guardado. Jeffrey Goodman aparentó no saber de qué le estaban hablando. Solo uno de ellos hablaba. Usted sabe muy bien a qué me refiero. Y comenzó a empujar suavemente, pero de forma firme, a Goodman hacia un enorme ventanal en el piso 12 sobre Park Avenue. Si no me dice dónde están las fotos, en 2 minutos ya no estará vivo. Cada segundo lo acerca más y más a su propia muerte. Mientras tanto, sus cómplices revolvían todo. Destrozaban, forzaban cerraduras, rompían puertas. Nosotros, junto al editor asociado, Jack Cawley, tratábamos de abrir la puerta del redactor en vano. Estaba muy bien asegurada. Entonces, de pronto nos encontramos frente a un silencio total. Todas las actividades de los hombres vestidos de negro habían cesado. Y una voz profunda, penetrante, llegó a través del pasillo. Usted, Mr. Goodman. Usted sí que es un tipo con suerte. Habían encontrado las fotografías. Se retiraron de la misma manera en que habían llegado, ignorando a todo el mundo. Para sumarle algo extraño, la policía, a la que llamamos en el instante que estos hombres vestidos de negro irrumpieron en nuestras oficinas, apareció a los 2 o 3 minutos de que ellos ya se habían ido. La sospecha de quién puede ser esta gente no da lugar a muchas suposiciones, por lo menos para mí ahora. Evidentemente, el Pentágono acoge en su seno a una organización formada por seres humanos vestidos de negro, que a veces son acompañados por los mismos humanoides que denuncian los testigos que acuden a nuestra revista. Ya está disponible en Amazon Mía 1, el primer adelanto de mi libro de relatos Obertura de la Máquina. 6 historias cortas de cyberpunk muy intenso.
Los que lo han leído dicen que es adictivo y te puedo asegurar que lo vas a disfrutar.